Así que, mi querido oyente, activémonos porque el norte de Santander y su capital tiene más acción. Y para eso hablemos con nuestro secretario de Gobierno, el doctor Francisco Javier Cuadros Castillo. Doctor, bienvenido a la Frecuencia F. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo especial para usted, igual que para la mesa de trabajo y todos los oyentes. Que tengan un feliz día y un feliz mes. Igualmente para usted en esta gestión donde ya comenzamos a respirar un poco más tranquilos y se activan muchos sectores de la economía cucuteña, ¿verdad? Sí, señor. Ya arrancamos una nueva fase del confinamiento, de la cuarentena, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, hasta el 1 de julio. Se efectúan nuevos sectores de la economía. Ya tendrán acceso los centros comerciales, los salones de belleza y otros. Sin embargo, este ejercicio debe ser con muchísima cautela. Debemos comprender que el COVID-19 está presente en la ciudad y eso significa que debemos aplicar los protocolos de bioseguridad de manera muy rigurosa. Y todo ciudadano que salga o que deba salir a cumplir sus labores debe comprender que el distanciamiento físico es fundamental. El tapabocas, el lavado de manos de manera permanente. Entonces, con la mano de Dios y con mucha disciplina de nosotros, vamos a salir adelante de este escenario. Bueno, secretario, muy buenos días. Le saluda Camila Rueda. Queremos conocer también cuáles son esos retos, no solo de la administración, sino también desde la Secretaría de Gobierno en esta extensión del aislamiento social, que prácticamente tenemos un mes donde se abrieron nuevas posibilidades para las personas, para los comerciantes y demás. ¿Cuáles son esos nuevos retos para Cúcuta desde la administración y desde la dependencia de la Secretaría de Gobierno? Muchas gracias, Camila. Muy buenos días también para usted. El principal reto tiene que ver con que comprendamos que debemos fortalecer la cultura del distanciamiento físico. Cada vez van a haber más personas en el espacio público, en las actividades económicas, sociales, públicas, que están efectuadas a manera del decreto presidencial, pero tenemos que comprender que salir implica muchas medidas de bioseguridad y una de esas medidas es el distanciamiento físico. Imaginemos la avenida Sexta o la avenida Séptima, la avenida Quinta, que antes del COVID tenía tanta aglomeración de personas, tanto desorden, tanta desorganización, y ahora pues que empezamos a generar el post-confinamiento, necesitamos comprender que estar allí implica tener toda una serie de medidas. Visto que el principal reto es fortalecer la cultura del distanciamiento físico. El segundo es que comprendamos que todos los que tenemos actividades económicas, sociales o públicas, que prestamos un bien o un servicio a la sociedad que ya está efectuado en el decreto presidencial, es de manera obligatoria y por cultura cumplir los protocolos de bioseguridad integrados en la resolución 666. Y esto es muy importante, porque no se trata de poner simplemente un tapabocas y de tener gel antibacterial en la actividad. Es comprender que debemos tomar una serie de medidas por parte del empleador y del empleado para garantizar que la actividad funcione lo más normal posible, pero garantizando todas las condiciones de bioseguridad para evitar el contagio entre las personas. Recuerde que la emergencia sanitaria, económica y social producto del COVID-19 va hasta el mes de agosto. Es decir, aún no hemos salido de la problemática y del riesgo, sobre todo de que se genere sobrepoblación en nuestro sistema hospitalario, en nuestras unidades de cuidados intensivas, que eso sí sería, digamos, una situación bastante compleja para la ciudad. Dentro de todo esto, doctor Francisco Cuadros, algo que estamos observando con mucho detenimiento es la propuesta de mantener cerradas unas calles del centro de Cúcuta, convirtiéndolas en zonas peatonales. ¿Cómo va ese proyecto y qué impacto en la economía puede traer a favor de los empresarios de esa zona?
Muy interesante, Juan Carlos. En el proyecto de acuerdo o en el proyecto de Plan de Desarrollo Cúcuta 2050, Estrategia de Todos, uno de los elementos centrales tiene que ver con la recuperación del espacio público. El espacio público que sea para todos, que dinamice la salud, que dinamice la economía, que dinamice la inclusión social. Hoy o antes del COVID tenemos un espacio público con unas características bastante complejos, no competitivo, inseguro, desordenado, desorganizado, desasiado. Y ahora que estamos en contexto del COVID-19 es una gran oportunidad para empezar a ordenar ese espacio público y tener el espacio público de una Cúcuta digna, potente, competitiva. En ese sentido, hay un proyecto que está caminando, que va dirigido al Cúcuta, al centro de Cúcuta, especialmente la avenida Quinta y la avenida Sexta, desde la calle 12 hasta la calle Cuarta, la calle 10ª y la calle 11, desde la avenida Séptima y la avenida Cuarta. Esa cruz del centro aspiramos a volverla un centro comercial y de inclusión social en la ciudad de Cúcuta a cielo abierto. Eso requiere varias cosas. Primero, mucho diálogo con los comerciantes y con los propietarios, que comprendamos que la actividad comercial aumenta cuando el vehículo de transporte sale de la vía y le permitimos al peatón llegar. Eso ha sucedido en todas las ciudades del mundo. Todos los centros del mundo avanzados vienen avanzando hacia la peatonalización del territorio. Eso requiere mucho diálogo, mucha comprensión con los vendedores formales, con los comerciantes, para que comprendamos este cambio que vamos a empezar a vivir en la ciudad de Cúcuta. El segundo es un diálogo profundo y muy respetuoso con los vendedores informales. Con los vendedores informales ya venimos haciendo un registro y caracterización, que al día viernes de la semana pasada llevábamos 2.905 vendedores informales integrados en el registro. Esta semana vamos a continuar ese proceso y a ellos le hemos dicho dos mensajes. El primero tiene que ver con que mientras dure el confinamiento, la alcaldía municipal gestionará y concretará ayudas humanitarias para ellos, para sus familias, para que estén tranquilas estas semanas en términos de los alimentos necesarios y poder sobrepasarnos a estas situaciones complejas que estamos viviendo. Y el segundo tiene que ver con que el espacio público debemos regularlo y que los principales beneficiados son ellos mismos. Son los ciudadanos, son el 1.000.000 de habitantes del área metropolitana de Cúcuta, son los comerciantes formales. Y eso requiere, primero, todo este proceso de registro, ese proceso de orden, de saber dónde van a estar ubicados, comprender que todos a la vez, en el mismo momento, no podemos estar en la misma cuadra, en la misma esquina, porque eso genera aglomeración de actores, de agentes económicos y por lo tanto riesgos de bioseguridad. Entonces en ese proceso vamos andando. Y el tercero tiene que ver con los ciudadanos. Toda Cúcuta, todo el área metropolitana, que generalmente tenemos una cultura de llegar en el carro, en la motocicleta, hasta el almacén donde vamos a comprar un tornillo. Entonces tenemos que comprender que para tener una mejor movilidad, mejor convivencia, tenemos que empezar a comprender una cultura del no carro. Es decir, que lleguemos, aproximémonos a un buffer del centro, pero va a haber una zona donde el ciudadano llega, camina, busca los que necesita, consume sus bienes, servicios y regresa de manera segura a su vehículo o a su transporte público. Eso significa que caminemos un poco más, eso nos va a ayudar para temas de salud cardíaca de nuestros ciudadanos, pero también nos va a ayudar muchísimo para mejorar la calidad de aire en la zona del centro y nos va a generar una dinámica comercial un poco más sólida, así como posibilidad de integración social y cultural en la ciudad. El día 5 de junio, Juan Carlos, se va a presentar el proyecto, esta semana se va a presentar el proyecto con el área metropolitana de Cúcuta,
que hemos constituido, el alcalde ha constituido una alianza sólida con el área metropolitana de Cúcuta, y el 5 presentará ya los pormenores de todo este proceso y toda esta apuesta. Por ahora, del 1 de junio al 7 de junio, vamos a hacer mucha pedagogía, mucho diálogo ciudadano, vamos a ir local por local, vamos a comprender, vamos a escucharlos para poder integrarlos en este proyecto ambicioso que va a tener su primera fase en el post-COVID-19, pero que tiene una visión estratégica de volver el centro un lugar, insisto, competitivo y de inclusión social en condiciones de bioseguridad. Secretario, mediante este proceso de socialización que se va a desarrollar hasta el 7 de junio con los comerciantes de la zona y demás, ante esas voces de rechazo que se puedan presentar, ejemplo, hablemos de los parqueaderos que se encuentran en el perímetro que está actualmente cerrado, en el nuevo perímetro, ¿cómo será también, digamos, el proceso de acogimiento con ellos? De pronto, cualquier persona se preguntará, bueno, ¿y ellos qué van a hacer? ¿Los van a reubicar o de pronto esos predios en qué se van a convertir también? ¿Cómo será también ese proceso de socialización con estas personas? Perfecto, Camila. Lo primero, insisto, esta semana va a ser un ejercicio pedagógico. Eso significa que los parqueaderos van a seguir funcionando en esta zona, los vehículos llegarán, saldrán de manera tranquila. También los locales comerciales que necesitan abastecimientos entrarán y salir. No es problema. Y con ese diálogo que planteamos esta semana, pues vamos a escuchar y comprender para integrarlos en el proyecto. De lo que se trata es una Cúcuta, un centro para todos, no solamente para los vendedores informales o para los parqueaderos o para el beneficio de un solo actor. La idea es que nos beneficie a toda la ciudad. Eso es una apuesta ética y necesaria en este momento de contagio, de COVID-19, de grandes dificultades en términos de la pandemia, pero también en una visión estratégica para construir una ciudad, insisto, más competitiva e incluyente. Entonces vamos a escucharlos, vamos a comprender sus necesidades, sus planteamientos. Es muy probable que los incluyamos en el proyecto de centro que se presentará el 5 de junio por parte del área metropolitana y nuestro señor alcalde, y de esa manera vamos a tratar de armonizar los distintos intereses, porque de lo que se trata, insisto, es pensar una Cúcuta no para 1, 2 o 3 actores, sino una Cúcuta para todos los ciudadanos del área metropolitana, para esa mamita que se viene desde los patios, o ese papá que viene desde San Luis, o desde la Fortaleza, y que va a hacer una actividad en el centro y quiere un centro que no tenga riesgos de bioseguridad, que no tenga riesgos de inseguridad, que se sienta segura, que se sienta protegida esa mamita, ese papito, ese joven que va a hacer actividades, ese mismo señor que trabaja en la zona, en el sector también, que pueda llegar de manera tranquila y trabajar y salir de manera tranquila y segura. Entonces estamos pensando un centro para todos, un centro bioseguro, un centro incluyente y un centro competitivo. Yo creo que ese es un proyecto, realizamos en la mesa de trabajo, muy interesante, como otras capitales del mundo, y aquí en Colombia una zona peatonal abierta. Eso se abre para muchas oportunidades y especialmente para el comercio. Estamos en diálogo con el doctor Francisco Cuadros, secretario de Gobierno de la capital del norte de Santander. Señor secretario, la semana pasada, el 30 de mayo, la presidencia y W Radio de RCN, si no estoy mal, la W, no es de Caracol, hicieron un Twitter interesante donde dice que la solución, hablando de las iglesias, dice que el presidente Duque aseguró que se evaluará protocolos para abrir las iglesias que podrían dar inicio de sus reuniones con algunos pilotos, teniendo en cuenta, señor secretario, que en la información que nos ha llegado, Cúcuta lleva 48 horas sin reportar casos de COVID-19. ¿Habrían posibilidades de que entre esos pilotos nacionales esté el norte de Santander como reapertura para las iglesias? Sí, señor. Lo primero, es importante recordar que en el decreto presidencial, en el último decreto presidencial, se definió que las actividades espirituales de emergencia o de apoyo psicológico están exceptuados, es decir,
que si un pastor o un padre o un líder espiritual requiere movilizarse para ir a atender una familia o un grupo de personas que requieren una emergencia, una atención de emergencia espiritual o psicológica, están exceptuados. Respecto a las reuniones, estamos de acuerdo. La semana pasada acordamos con líderes del Centro Cristiano y de la Iglesia Católica la posibilidad de sentar una mesa de trabajo. Ya el Centro Cristiano y la Iglesia Católica, como otras iglesias, otros cultos, otras comunidades, han elaborado sus protocolos. Entonces vamos a sentarnos a ir adelantando la tarea para ver cómo serían esas reuniones en la ciudad de Cúcuta, bajo qué protocolos y qué procedimientos, para de manera armónica en su momento acordar con la Presidencia de la República para estos pilotos. Entonces existe la posibilidad. Lo importante es que toda la ciudad siga teniendo un buen comportamiento, a pesar de que existen algunos indisciplinados, pero que nos mantengamos en esa curva llana de contagio del COVID-19, que nos tiene en una buena posición a nivel nacional, y de esa manera vamos a ir activando otras posibilidades, dentro de eso las reuniones de las comunidades. Doctor Cuadros, un saludo cordial. Le saluda el periodista deportivo Jorge Enrique Rico Orduz. ¿Cómo está? La pregunta es, el gobierno colombiano a través del Ministerio del Deporte liberó 18 deportes. ¿Cómo se va a hacer en Cúcuta, norte de Santander? ¿Cómo va a ser la situación que se presenta en nuestra capital y el departamento, doctor Cuadros? Jorge, con los buenos días también para usted. Muchísimas gracias por la pregunta. En el decreto que reglamenta el decreto nacional, se colocan de manera clara tanto las edades como los horarios de las personas para hacer deporte, y en esa medida debemos comprender que los deportes que han sido liberados también debemos hacerlos con todas las condiciones de bioseguridad y en los horarios estipulados, y comprendiendo que no debemos estar por lo menos 1 kilómetro lejos de su vivienda. Eso hace que generemos el deporte, pero con todas las condiciones de precaución. Por ahora no se han liberado los deportes de grupos, de equipos, son más deportes del índole individual, de preparación individual. Excelente, yo creo que vienen cosas interesantes. Nosotros desde Frecuencia F estamos invitando a que nuestros oyentes comencemos a ver el tema positivo. No veamos la cifra de muertos, sino veamos la cifra de recuperados. No veamos el punto negro en la gran hoja blanca, veamos la gran hoja blanca con un puntico negro que se puede mejorar. Yo creo que si todos nos proponemos, doctor, haremos de Cúcuta la ciudad de la esperanza, una ciudad proyectada, una ciudad que conquista. Me llama muchísimo la atención este proyecto del centro de la ciudad, que coincidencialmente es una cruz. Le haré un dinamismo a la economía, a la ciudad, zonas peatonales, se pueden hacer tantas cosas bonitas por el norte de Santander. Creo que es un tema cultural, lo mencionamos en la mesa de trabajo. Al principio nos decían pimpineros cuando viajábamos con el Cúcuta Deportivo. Hoy en día los pimpineros, gracias a Dios, desaparecieron debido a la crisis que se generó con Venezuela. Entonces las crisis generan cosas muy buenas para nuestra región. Se nos fueron los pimpineros, ellos se activaron en otros sectores de la economía, y el centro de la ciudad creo que tendría un golpe positivo a nivel nacional. Las empresas tendrían mucha actividad, y que Dios nos ayude para que sigamos siendo prudentes y cuidarnos en esta temporada del COVID-19. Doctor, pues muchas gracias por atender la llamada de Frecuencia F. No, Juan Carlos, muchísimas gracias a usted, igual que a la mesa de trabajo nuevamente. De eso se trata, de que comprendamos entre todos que tenemos una muy bonita oportunidad para hacer una ciudad ordenada, organizada y pujante. Con esa voluntad y con la bendición claramente del Creador, vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.